Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues seguiremos hablando sobre temas que necesitamos conocer, definiciones, procesos que necesitamos entender para solucionar las ecuaciones diferenciales de segundo, de tercero o de orden enésimo, es decir, ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la reducción de orden, un procedimiento, una técnica que es bastante importante, que se utiliza para la solución de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, uno de los hechos matemáticos más interesantes al estudiar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, es decir, ecuaciones de segundo orden, son ecuaciones que tienen la siguiente estructura matemática, ¿no? Tienen una función que acompaña a una segunda derivada más otra función que depende de x, acompaña a la primera derivada más otra función a 0 de x que acompaña a la variable dependiente, y esto va a estar igualado a 0. Una ecuación diferencial homogénea porque está evaluado o igualado al valor 0 de segundo orden, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada mayor en esta ecuación es la de segundo orden. Tenemos una segunda derivada. Ok, entonces les comentaba que uno de los hechos matemáticos más interesantes al estudiar este tipo de ecuaciones es que nosotros podemos formar una segunda solución a esta ecuación, es decir, podemos formar una segunda solución y2 a esta ecuación a partir de una solución y1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una solución de esta ecuación, entonces yo a partir de esta solución, yo puedo formar una segunda solución. Obviamente yo necesito que esta primera solución sea la solución no trivial, ¿no? ¿Cuál es la solución trivial? Habíamos quedado en un video anterior, nosotros observamos que la solución trivial, es decir, y le pongo la t de trivial, y igual a 0, se le denomina solución trivial. Y la solución trivial pues es una solución a toda ecuación diferencial homogénea. Entonces nosotros sustituimos esta solución trivial aquí, obviamente llegamos a que es igual a 0. Por lo tanto, la solución trivial es una solución a toda ecuación homogénea, pero esta y1 de la que yo les menciono tiene que ser distinto a esta solución trivial. Entonces, si yo conozco y1, una solución y1 distinta de la trivial, distinta a esta, yo puedo generar una solución y2, es decir, otra solución, de tal forma que esta y1 y y2 forman un conjunto linealmente independiente, ¿no?
Esto se va a poner feo. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de... Nosotros estamos trabajando con una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. La idea de esto es que nosotros podemos construir, a partir de una solución ya dada, podemos construir otra solución de tal forma que Y1 y Y2 forman un conjunto linealmente independiente, es decir, esta y esta son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que sean linealmente independientes, para este caso, cuando tenemos dos funciones, quiere decir que Y2, ponerlo aquí bien escrito, Y2 entre Y1 tiene que ser distinto a una constante, o de otra forma, escrito de otra forma, que Y2 entre Y1 tiene que ser una función de X, no tiene que ser una constante. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. ¿Qué pasaría? ¿Por qué digo que para que sea conjunto linealmente independiente, Y1 entre Y2 tiene que ser distinto a una constante? ¿Qué pasaría si eso sucediera? ¿No? Supongamos que... Vamos a ver por qué tiene que ser distinto, y esto es importante, ¿no? Porque si yo les dijera Y2 entre Y1, pues es una función, tiene que ser una función en una constante. A lo mejor no queda claro del todo, y es importante esta idea, que tengan clara por qué tiene que ser distinto a una constante. ¿Qué pasaría si se cumple esto? Y lo apunto aquí, ¿no? Y2 entre Y1 fuera una constante. Obviamente una constante yo lo puedo poner como una constante, vamos a ponerlo así ya. Una constante lo puedo escribir como una constante entre otra constante, ¿no? Una constante entre otra constante, pues me sigue dando el valor de una constante. Entonces, de esto, si yo despejo, bueno, ¿qué me quedaría? Que Y2 entre Y1 es igual a C1 entre C2, ¿no? Entonces, si yo paso esta que está dividiendo, paso multiplicando, y este que está dividiendo, paso multiplicando, ¿qué es lo que obtengo de esta expresión? Yo tengo que C2 por Y2 es igual a C1 por Y1. Entonces, si yo paso cualquiera de los dos términos, ya sea este al lado derecho o viceversa, me quedaría una forma de este tipo, ¿no? C1 Y1, paso este término del lado derecho, menos C2 Y2 igual a 0. Entonces, obviamente, esta C1 y C2, por lo menos C2 tiene que ser distinto de 0. Entonces, si esta y esta son distintos de 0, si esta C1 y esta C2 son distintos de 0, entonces recuerden, esta es la definición de un conjunto linealmente dependiente, ¿no? Entonces, si yo dijera desde un principio que Y1 y Y2 es un conjunto dependiente, se cumple que C1 y C2 son distintos de 0. Por lo tanto, regresándome, quedaría que Y2 entre Y1 pues es una constante. Por eso es que tiene que ser el cociente entre esas dos soluciones, tiene que ser, no tiene que ser una constante, tiene que ser una función que dependa de X. ¿Ok? Entonces, entendido la idea de por qué esta Y2 entre Y1 es una constante,
y2 entre y1 no debe ser una constante, es una función de x, entonces podemos continuar con nuestro procedimiento. Ok, entonces nosotros tenemos que y2 entre y1 es una función de x, por lo tanto y2 de x pues simplemente va a ser u de x por la solución que nosotros tenemos, ¿no? Aquí el problema es el problema va a ser determinar esta función. ¿Cuál es esta función que cumpla esas características, ¿no? Que sea solución y aparte que sea linealmente independiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ¿cómo vamos a determinar esta función u de x? Pues sustituyendo esta solución, propongo que la solución sea de este tipo, una función por la primera solución. Entonces si yo propongo que esta es solución, entonces sustituyo en mi ecuación diferencial homogénea de segundo orden y voy a encontrar la condición para que se satisfaga, ¿no? La condición de u para que eso se satisfaga. Bueno, este método se llama reducción de orden. ¿Por qué se llama reducción de orden? Porque debemos resolver, vamos a ver ya en el procedimiento que nosotros para poder encontrar el valor de u, nosotros debemos de resolver una ecuación de primer orden. Entonces, como tenemos que para encontrar esta función, el valor de u, nosotros tendremos que resolver ya no una ecuación de segundo orden, tendremos que haciendo una sustitución, vamos a poder encontrar este valor de u resolviendo ya no una solución, o ya no resolviendo una ecuación de segundo orden, sino una ecuación de primer orden homogénea. Por eso es que se le llama reducción de orden, porque pues ya no estamos en el procedimiento, ya no resolvemos esta de segundo orden, sino vamos a resolver una de primer orden. ¿Ok? Entonces esa es la idea básica, ¿no? Cómo funciona el procedimiento de reducción, o más bien cuál es la idea para resolver o hacer esta parte de reducción de orden. El procedimiento, pues ahorita para entender el procedimiento vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Primero hacemos un ejemplo particular y ya después entonces les doy la metodología general, ¿no? Porque si lo hacía al revés, pues igual yo creo que se les iba a complicar un poquito más. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolverlo con un problema particular. A partir de un ejemplo resolvemos o analizamos el procedimiento, y ya que se entiende, ahora sí pasamos a la forma general, es decir, cuando tengamos una ecuación de este tipo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar el procedimiento o ver el procedimiento utilizando un ejemplo en particular. Y entonces para esto vamos a analizarlo con un ejemplo. Ejemplo: si yo tengo la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, y' menos y igual a 0, y sé que una de las soluciones, que y1 igual a ¿cuánto? A e a la x, que y1, dada esta ecuación diferencial de segundo orden homogénea, yo sé que y1 es solución.
o que esta Y1 es solución de esta ecuación homogénea de segundo orden. Entonces vamos a aplicar el procedimiento para la reducción de orden y encontrar una segunda. Yo tengo que encontrar una segunda solución, una Y2 de X, tal que esta Y1 y esta Y2 sean, aparte de que sean soluciones a esta ecuación, sean Y1 y Y2 sean linealmente independientes, es decir, que formen un conjunto fundamental Y1 y Y2. Ok, entonces vamos a comenzar con el ejemplo. Supongamos entonces que, como les dije aquí, Y2 entre Y1 tiene que ser una función de X, no puede ser una constante, ¿no? Entonces Y2 entre Y1 tiene que ser una función de X, no una constante. Ya vimos qué pasa si fuera una constante, ¿no? Entonces Y2 entre Y1 tiene que ser una función. Entonces esto que implica, pues, que mi Y2 tiene que ser de esta forma, ¿no? Una función u de X multiplicada por Y1 de X, ¿no? Sustituyendo los valores, tengo que Y2 de X va a ser igual a esa función, y en este caso mi Y1 vale E a la X. Muy bien, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es sustituirla en esta ecuación que yo tengo aquí. Mi solución yo la propongo, mi solución 2 yo la propongo que sea de esta forma, la función por E a la X, que es Y1, ¿no? Entonces ahora, si es solución, yo tendría que sustituirla en esta expresión, por lo cual yo necesito, aparte de la Y, necesito la segunda derivada. Para la segunda derivada pues necesito la primera derivada. Entonces vamos a hacerlo. Y2', ¿cuánto va a ser? Pues va a ser la derivada de esto, ¿no? Es un producto de funciones, por lo tanto esto que queda es la primera por la derivada de la segunda, que es E a la derivada, pues es la misma exponencial, ¿no? Más la segunda por la derivada de la primera, que sería U' de X. Simplemente derivé esto, es un producto de funciones, ocupo la regla de el producto de dos funciones, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo Y2', necesito la segunda derivada. La segunda derivada pues es la derivada de la primera derivada, ¿no? Entonces ahora aquí observemos, igualmente tenemos dos términos y cada término es otro producto de funciones, ¿no? La primera, puedo hacer igual el procedimiento. Yo sé que al derivar esto me queda esto, entonces puedo ponerlo directamente, pero vamos a hacerlo. Primero derivamos este producto, ¿no? Que es la primera por la derivada de la segunda, que es a la X, la misma exponencial, más la segunda por la derivada de la primera. Estos términos corresponden a esta primera derivada, ¿no? Aquí lo ponemos aquí, o a la derivada de este primer término. Ahora más
siguiente término que va a aparecer van a corresponder, los siguientes dos términos van a corresponder a la derivada de este segundo término. Lo mismo, tenemos un producto de funciones, es la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la primera derivada es la segunda derivada más la segunda, que es u' de x, por la derivada de la primera, que sigue siendo la exponencial de x, ¿no? Vamos a ponerle. Ok. Entonces, si nosotros observamos, aquí podremos tener términos semejantes, ¿cuál? Este con este de aquí, ¿no? Es el mismo término, por lo tanto, y2 y2' va a ser igual a ¿cuánto? Pues lo podemos poner así, ¿no? U de x e a la x más este término con este término son iguales, por lo tanto son dos veces, ¿no? Más dos veces u' de x e a la x y más v' de x, o la segunda derivada de x, la segunda derivada de u con respecto a x por e a la x. Simplemente acomodé estos dos términos aquí y esa sería mi segunda derivada. Muy bien, espero que hasta aquí no tengan problemas. Simplemente estamos sacando las derivadas, ¿no? Ok, entonces ahora nosotros, sustituyendo y2 y y2' o la segunda derivada de y2 en mi ecuación diferencial homogénea, entonces ¿qué encuentro? Pues, ¿cuál es la ecuación diferencial homogénea? y'. Vamos a ponerlo con este, ¿no? Y'. Y' es todo este término que tenemos aquí, sustituimos. Cuando lo pongo acá para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Voy a poner sustituyendo en ¿cuál ecuación? Y' menos y, la ecuación diferencial de segundo orden homogénea que tenemos, sustituyendo ¿qué? Pues sustituyendo esto y este de aquí, ¿no? Y', ahora sí. ¿Cuáles son los términos que son la y' de y2? Es esta, ¿no? Que es u de x e a la x. Bueno, para ser menos engorroso, vamos a dejarlo nada más como u. Ya sabemos que es una dependencia de x, ¿no? Entonces, que se tenga en cuenta que esta debe ser una función, no es una constante. Entonces, simplemente le ponemos u e a la x más 2 u' e a la x más u', e a la x. Bueno, de acuerdo a como lo estamos escribiendo, este tiene que ser en azul, ¿no? Para que se entienda. Este término es el que corresponde a este. Ahora menos el término que corresponde a y. Este va a ser este corchete en rojo. ¿Cuál es? Pues está lleno. Mi segunda solución, que es u por e a la x.
y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Ok, entonces ahora pues simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Si ustedes observan, aparece la exponencial, aparece en todos los términos, por lo tanto podemos factorizarla, ¿no? Queda e a la x multiplicado por qué, vamos a ver si podemos, bueno, este término con este término se eliminan, ¿no? Este que tenemos aquí, este término con este término se van, u e a la x menos u e a la x, ese término se van, entonces solamente me quedó estos de aquí, ¿no? Entonces factorizamos el e y me queda dentro del paréntesis, solamente me queda v', que es este, más 2 u'. Simplemente eliminé los términos semejantes y factoricé la exponencial que aparece en los dos términos. Entonces me queda que v' más la exponencial multiplicado por qué, por v' más 2u', y esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces ustedes recuerden que a por b es igual a 0 si y solo si se cumple que a es igual a 0 o b es igual a 0, ¿no? O inclusive se cumple si los dos, ¿no? Pero el caso más general es cuando uno u otro es igualado a 0. Entonces en este caso tendríamos que este término, la exponencial, tendría que ser igual a 0, o este término, en este caso si quisiéramos analizarlo como este sería el valor de a y este sería el valor de b. Entonces, de acuerdo a esto, uno de los dos tiene que ser igual a 0. E a la x es igual a 0, nunca se cumple. No hay un valor de x para el cual e a la x sea igual a 0. Por lo tanto, el que tiene que ser 0 es este término que tenemos acá, ¿no? Lo ponemos aquí, como e a la x es distinto de 0 para toda x, entonces, ¿qué es lo que se cumple? ¿O qué se debe de cumplir? Que v' más 2u', ya lo dejamos sin el paréntesis, ¿no? Entonces, este término que tenemos aquí, v' más 2u', tiene que ser igual a 0. Ok, entonces nosotros ya tenemos esta ecuación para la función u que depende de x, ¿no? Entonces aquí es donde está uno de los pasos importantes, ¿no? Uno de los trucos que se hace para resolver esta ecuación. Si nosotros tenemos simplemente que lo que hacemos, si nosotros hacemos o proponemos que el w, una nueva variable, sea u', es decir, w va a ser la derivada de u. W es igual a u'. Si hacemos esta sustitución en esta ecuación, ahora tendremos una ecuación en términos
W, ¿no? Entonces W', ¿qué sería? Sería U V'. Ok, entonces aquí lo importante es esto. Aquí nosotros proponemos que esta sustitución, que W sea U'. Entonces si hacemos esto, pues W' va a ser V', ¿no? Simplemente derivamos. Entonces sustituyendo aquí, sustituyendo este cambio de variable o haciendo esa sustitución en esta ecuación, que ahora tenemos una ecuación en términos de W, donde W' es W' más 2 veces W, y esto es igual a 0. Y boom, cayó en la trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes observan esta ecuación, que nosotros tenemos aquí, es una ecuación lineal de segundo orden. No es una ecuación lineal. La ecuación lineal de segundo orden, al hacer esa variable, al hacer esa sustitución, nosotros tenemos una ecuación lineal de primer orden, ¿no? Esta que tenemos aquí ya es de primer orden, y pues este tipo de ecuaciones, y aparte es homogénea. Nosotros ya sabemos resolver ecuaciones lineales de primer orden. A eso se le llama estrategia. Recuerden qué es lo que tenemos que hacer. Pues simplemente, independientemente si sea homogénea o no homogénea, aquí el truco es encontrar su factor integrante, ¿no? ¿Recuerdan? Esta es una forma cuando nosotros teníamos, vamos a recordarlo rápidamente, la derivada de y con respecto a x más una función p de x, y esto es igual a, teníamos cualquier función, no necesariamente era homogénea. Para resolver este tipo de ecuaciones, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Pues encontrábamos un factor integrante, que de hecho el factor integrante la forma del factor integrante salía a resolver precisamente la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Cuando esta f de x era 0. Entonces, si nosotros recordamos, el factor integrante pues estaba dado por, cuando nosotros resolvíamos esta ecuación, el factor integrante estaba dado por e a la integral de p de x diferencial de x, ¿no? Este era el factor integrante. ¿Se acuerdan cuál era la función del factor integrante? Pues ahorita, si no se acuerdan, ahorita lo recordamos, ¿no? Lo primero que tenemos que es encontrar el factor integrante. El factor integrante es aquel que, si yo multiplico el factor integrante por esta ecuación o por esta ecuación, el término que va a aparecer aquí se puede ver como una multiplicación de dos términos, el factor integrante por la variable dependiente, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a ver, o lo vamos a recordar en este ejemplo. Entonces el factor integrante es e a la p de x, e a la integral de p de x respecto a x. En este caso nosotros tenemos que nuestro p de x, ¿cuánto sería? Es la función que acompaña al valor de la variable dependiente, ¿no? Entonces en este caso la variable dependiente es w, entonces el valor de p de x es 2. Por lo tanto, mi factor integrante para este ejemplo, ¿cuál sería? Mi factor integrante sería e a la integral de 2 diferencial de x. ¿Y esto cuánto es? El 2 sale de la integral, por ser una constante, queda e a la 2 por la integral del diferencial, pues esto es x, ¿no?
Entonces mi factor integrante para este ejemplo es e a la 2x. Ok, entonces ya encontré el factor integrante. Yo lo que tengo que hacer es multiplicarlo, el factor integrante, por toda la ecuación. Entonces al multiplicarlo, mi factor integrante quedaría e a la 2x. Hay que multiplicarlo por toda esta expresión, w1 w' más 2 veces 2w igualado a 0. Entonces, ¿qué me queda? E a la 2x por w' más 2 veces e a la 2x por w, y esto es igual a cualquier número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Que yo, el factor integrante es para eso, ¿no? Me permite, al multiplicar toda mi ecuación por el factor integrante, puedo ver el lado izquierdo como la derivada de un producto de dos funciones. ¿Cuál? Mi factor integrante por mi variable dependiente. Si yo realizo este producto de funciones, encuentro que es igual a esta expresión, ¿no? La derivada del vamos a verlo rápidamente. La derivada de e a la 2x es 2 e a la 2x y multiplicado por la segunda función más la primera función e a la 2x por la derivada de la segunda. Entonces, precisamente es lo que cumple el papel del factor integrante, ¿no? Poderlo expresar como un producto de dos funciones. ¿Ok? Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, si yo, ahora ¿qué me queda? Pues simplemente integrar, ¿no? En términos de integrales, ¿esto qué sería? Primero en diferenciales, la diferencial de e a la 2x, w va a ser igual a 0, ¿no? El diferencial multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, ¿qué es esto? Yo integro ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? De este lado el diferencial se va con la integral, el símbolo de integral, por lo tanto yo obtengo que e a la 2x multiplicado por w va a ser igual a una constante, una constante C1, vamos a ponerla así. Por lo tanto, w va a ser igual a C1 por e a la menos 2x, ¿no? Este término está multiplicando, pasa dividiendo, o si multiplico por e a la menos 2x se me anula y que pasa de este lado. Entonces, despejando el w, me queda que w es igual a C1, la constante, multiplicado por e a la menos 2x. Hasta ahí todo está bien, ¿no? Entonces yo ya encontré el valor de w. Entonces w1 es igual a esta cosa de aquí. Pero w1, ¿cuánto era? W era u', ¿no? Perdón, w era, bueno, contestando solo, w era u'. No, entonces esto, u' quiere decir que es esto, ¿no? E a la menos 2x. W, cuando hicimos nuestra sustitución, w era u', entonces ya regresando a la variable u, pues yo sé que u' vale esto de aquí. Entonces ahora, ¿cómo encuentro? Si sé que la derivada es esto, ¿cómo encuentro la derivada de u? Es esto, entonces ¿cómo encuentro el valor de u? Pues simplemente integrando, ¿no? Si yo integro, u va a ser igual a la integral de u', ¿no? Ok, entonces vamos a hacerlo. Si yo integro, ¿qué es lo que obtengo?
la integral de esto. U tiene que ser la integral de C1 e a la menos 2x por respecto a x, ¿no? ¿Cuál es la integral de esto? Esto es igual a C1, la integral de e a la menos 2x con respecto a x. En este, pues si hacemos un simple cambio de variable, podemos ponerlo, integrarlo directamente como, sabemos que la integral de e a la kx diferencial de x, esto es igual a e a la kx entre k y más una constante, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que hacer es dividirlo, es la misma exponencial, y dividirlo entre el valor de k, es decir, u es igual a C1 e a la menos 2x entre menos 2 y más mi otra constante de integración, o escrito de otra forma es menos 1/2 de C1 e a la menos 2x más C2, ¿no? Ya sé cuánto vale u. Ya tengo cuánto vale u. Recuerden, aquí el problema era encontrar ese valor de u. Aquí está, ¿no? El problema es el encontrar ese valor de u. Entonces yo sé que mi solución, la solución que yo busco, la solución que yo busco va a ser la función esta u por y1 de x. Esto es igual a, ¿cuánto vale u? U vale todo esto de aquí, ¿no? Menos 1/2 de C1 e a la menos 2x más C2 multiplicado por y1. ¿Cuánto valía y1? Mi primera solución, o la solución que yo conocía desde un principio, era e a la x, ¿no? E a la x. Muy bien, entonces aquí pues simplemente esto es igual a ¿cuánto? A, si yo multiplico quedaría menos 1/2 de C1 e a la menos x, multiplicando esta exponencial con esta exponencial, simplemente sumamos los exponentes y queda e a la menos x más C2 e a la x. Observen que aún todavía no le pongo la etiqueta de y2. ¿Por qué? Porque recuerden, y2 tiene que ser una y1 es igual a e a la x, y y2 tiene que ser otra solución de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden, es decir esta, pero debe de cumplir que y1 y y2 sean linealmente independientes. Si yo pongo aquí, yo tengo entonces aquí que encontrar los valores de C1 y C2 de tal forma que esta solución sea, que estas dos soluciones, que esta sea linealmente independiente a e a la x. Entonces, para que eso ocurra, miren, y1 vale e a la x, aquí está e a la x. Entonces, para que esta solución sea linealmente independiente, es decir, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo escribir una solución en términos de la otra. Entonces, si yo quisiera, si yo lo dejara así, esta solución sería linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque esta es la solución, ¿no? Entonces yo encontraría que
Mi solución 2 la puedo escribir en términos de y1, que es la exponencial. Por lo tanto, en mi segunda solución, para que esta y esta sean linealmente independientes, en mi segunda solución, es decir, en esta, no tiene que aparecer el valor de e a la x, para que no pueda expresar esta en términos de esta. Entonces, por lo tanto, C2 debe valer 0, ¿no? C2 tiene que valer 0, ¿por qué? Porque si fuera distinto de 0, aparecería E2, y aquí puedo decir que entonces que Y2, si le pongo ya la etiqueta de Y2, quiere decir que Y2 la puedo escribir en términos de Y1, y eso sería linealmente dependiente. Entonces no tiene que aparecer este término aquí, por lo tanto C2 es igual a 0. Y pues simplemente por comodidad ponemos que C1 sea igual a menos 2, ¿no? Pues para eliminar este término de aquí, simplemente por comodidad. Aquí lo importante era esta C2 tiene que ser igual a 0, esta pues cualquier valor, ¿no? Entonces propongo que C1 sea menos 2, entonces ya tengo que, por lo tanto ahora sí, Y2 tendría que valer ¿cuánto? Si C2 vale 0, C1 vale menos 2, entonces Y2 vale E a la menos X. Y ustedes pueden verificar que precisamente esta y esta son ecuaciones o son funciones linealmente independientes. Otra forma que ustedes pudieran haber, si no quisieran haber hecho todo este análisis, es proponer esta solución como Y2. Propongan esta solución como Y2. Entonces tienen que hacer el browskiano, es decir, sacar el determinante de tal forma que cuando al proponer esta solución en el browskiano les va a decir, tiene que proponer que ese browskiano, obviamente ese determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces cuando proponen que sea distinto de 0 para que sean linealmente independientes, les va a dar las condiciones para que C1 y C2 sean linealmente dependientes. Van a encontrar que una de las condiciones para que sean linealmente independientes es que C2 tiene que ser igual a 0, y pues C1 puede ser cualquier valor, ¿no? Entonces eso es importante aquí. Ya cuando ustedes aparecen esta solución, aquí aún todavía no es la solución 2. ¿Por qué? Porque este es el conjunto de todas las soluciones. De hecho, esta Y, ahorita lo vamos a ver, es la solución general. Es la solución general a la ecuación diferencial homogénea. ¿Cuál? A esta ecuación diferencial homogénea, ¿no? A esta de aquí. Entonces lo importante es aquí. Cuando nosotros llegamos hasta este punto, entonces aquí sí es donde tenemos que meter los criterios a C1 y C2 para que estas funciones sean linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, pues simplemente sabiendo que yo ya sé cuánto vale Y1 y Y2, pues entonces ahora sí ya tengo mis dos soluciones linealmente independientes, ¿no? La solución que yo buscaba a partir de esta es esta Y2, E a la menos X. Entonces, como les decía, pues una solución, la solución general, pues se tendría que ser, si yo tuviera que poner la solución general, por ya todo lo que hemos visto, una solución general sería C1 E a la X más C2 E a la menos X. Recuerden, si nosotros tenemos un conjunto fundamental, es decir, donde son linealmente independientes y son soluciones, la solución general a esta ecuación va a ser la combinación lineal, ¿no? C1 E a la X más C2 E a la menos X, que es realmente esto que está aquí, mi solución general. ¿Cuál es? Si ustedes observan, es esta que yo había calculado, ¿no? Obviamente aquí el C1 absorbe el valor del menos 1/2 y automáticamente tengo esta expresión. Bueno, simplemente etiquetándolo bien las variables, ¿no? Pero simplemente estas son constantes.
y mi solución general realmente era esta y que había encontrado yo. ¿Okay? Entonces cuando ustedes llegan a este punto, lo que tienen que hacer es primero determinar cuáles las condiciones de C1 y C2 para que la segunda solución sea linealmente independiente a la primera. ¿Okay? Entonces ya que se entendió esto con un ejemplo, ahora sí vamos a hacerlo rápidamente de forma general, ¿no? Es decir, aquí lo hicimos a partir de un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa de forma general? Ahora sí viene lo chido. De forma general, nosotros tenemos, vamos a hacerlo ahora sí, el caso general. Caso general. En el caso general, pues yo tengo una ecuación de este tipo, ¿no? Y' más una función p de xy prima más una función q de x y esto igualado a igualado a 0. Tenemos una ecuación de segundo orden homogénea. Recuerden, yo empecé que la ecuación siempre una ecuación de segundo orden se puede escribir así. Lo único que hice fue dividir todo entre A2, ¿no? Entonces cuando divido todo entre A2, A1 entre A2, pues es mi función P que yo había definido. A0 entre A2 es mi función Q que yo definí aquí, es decir, vamos a ponerla aquí, ¿no? A2 de y' más A1 de y' más A0 de y, esto es igualado a 0. Esta es la forma de una ecuación, la forma general de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden, ¿no? Entonces yo simplemente paso a la forma estándar. La forma estándar simplemente es dividir entre el coeficiente de la derivada de mayor orden, ¿no? Entonces simplemente divido entre A2. Cuando divido entre 2, entonces se convierte en esta forma donde P de X ahora sí es A1 entre A2, Q de X es A0 entre A2, ¿no? Entonces de la forma general yo la puedo poner en la forma estándar, simplemente dividiendo entre el coeficiente de la derivada mayor, ¿no? Entonces, ok, yo ya tengo esta expresión, siempre la puedo, una ecuación diferencial de segundo orden, siempre yo la puedo expresar de esta forma, ¿no? Que entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces aquí, de todas las condiciones, pues ya sabemos desde cuando empezamos a hablar de los teoremas P de X y Q de X, tienen que ser continuas en un intervalo y, por lo tanto, entonces es lo mismo que hicimos en el ejemplo, ¿no? Que tenemos que, entonces, dado una solución Y1, yo puedo encontrar una Y2 tal que Y2 entre Y1 es igual a una función U de X. No puede ser una constante, entonces Y2 tiene que ser la función U por Y1. Ajá. Ok. Entonces, aquí observe que ya no le puse la dependencia de X, ¿no? Pero que se entienda que esta es función de X y obviamente esta también es función de X. Entonces, Y2 va a ser solución, ¿no? También es solución. Entonces, por lo tanto, aquí el problema es determinar cuánto vale U. Entonces, si esta es solución, entonces la tengo que sustituir en mi ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Entonces necesito su primera derivada, ¿no? Un producto de funciones es la primera por la derivada de la segunda más
la segunda por la derivada de la primera. Necesito la segunda derivada también, porque aquí está, ¿no? Entonces son dos términos, cada término es un producto de funciones, entonces vamos a primero a derivar la primera con la fórmula de derivación de un producto de funciones. Entonces es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Este fue la derivada de este término. Ahora la derivada de este otro término es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Ok, entonces ¿qué es lo que obtenemos aquí? Pues simplemente hay que sustituir, ¿no? Vamos a sustituir. Bueno, vamos a ver primero si hay términos semejantes en esta expresión. Tenemos términos semejantes con y prima, no hay y prima. U prima, y prima, u prima, y prima. Entonces este con este, ¿no? Este de aquí con este de aquí son los términos semejantes. Entonces es u por y prima más dos veces u prima por y1 prima más u prima por y1. No, esta no es prima, ¿no? Entonces esta sería y2 biprima, ¿no? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en cuál ecuación. Sustituirla en mi ecuación estándar, ¿no? Es decir, esta ecuación. Pues simplemente hay que sustituir en y biprima más la función p de x, y prima más q de x, y igual a 0. Ahora sí, ¿cuánto vale y biprima? Pues vale todo esto de aquí, ¿no? y1 biprima más 2 u prima y1 prima más u biprima y1 más p de x. Ahora que estuvimos aquí, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y2? y2 prima vale u y prima más y1 u prima, ¿no? Ahora más la función q de x por y. La función y dijimos que valía u por y1, ¿no? Así como la definimos, u por y1. Ajá. Ok. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí, si nosotros vamos a ver todos los términos que tienen la u, todos los términos que tienen u, este y este, ¿no? Es decir, todos los términos que contienen a u, pues entonces factorizo ese término u. Y entonces me quedaría y1 biprima más p de x y1 prima más
Q de X Y1. Ajá. Simplemente voy a asociar todos los términos que tengan U. Ajá. Y ahora pues todos los términos que restan, ¿no? Los términos que restan pues serían vamos a ver, obviamente aquí ya no hay términos semejantes porque está multiplicado por P de X. Entonces pues simplemente los términos que restan pues serían bueno, podríamos factorizar ahora los que tienen Y U', ¿no? Bueno, primero vamos a hacer esto de aquí. Nos quedan, para que se entienda, los términos que restan quedaría 2 U', Y', más V', Y', ¿no? Son los términos que quedaron aquí. Ahora más este término que es P de X, Y1 U'. Este término ya lo tomé en cuenta, ¿no? Entonces este ya no. Y esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces observen esta expresión. Aquí está lo importante, ¿no? Y1 B' más P de X Y1' más Q de X Y1. Nosotros por definición sabemos que Y1 es solución de la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Es decir, cuando nosotros sustituimos Y1 en esta ecuación, ¿qué nos da? 0, ¿no? Entonces si yo sustituyo Y1 en esta ecuación, obviamente eso es 0. Esto de aquí es 0 porque Y1 esto es igual a 0 porque Y1 es solución, ¿no? Vamos a ponerla aquí. Y1 es solución a la ecuación homogénea. Ajá. Por eso es que esto es igual a 0, ¿no? Simplemente cuando yo sustituyo Y1 en esta ecuación, que es lo que estoy haciendo, como es solución, simplemente al sustituir, eso me da igual a 0. Ok, entonces ya solamente nos quedan estos otros términos, ¿no? Entonces aquí qué es lo que nosotros tenemos. Entonces Y1 vamos a acomodarlo en términos, esto se va a 0, por lo tanto esto se elimina, por lo tanto solamente que tenemos Y1 vamos a irlos acomodando V', Y1 V' más, ahora los términos que contienen U'. Factorizamos, ¿cuáles términos contienen U'? Pues contienen este de aquí y este de aquí, simplemente factorizo, ¿no? 2Y1' más P de X Y1 y multiplicado por U'. Simplemente factoricé estos dos términos el valor de U', y esto tiene que ser igual a 0. Ok, entonces de toda esta expresión simplemente nos quedó esta expresión que nosotros tenemos aquí, ¿no?
O sea, esto implica lo que esto era igual a 0, por lo tanto solamente lo que implica que es toda esta expresión es la que es igual a 0. Si nosotros aquí es donde tenemos una ecuación, ahora sí ya en términos de v'. Aquí es entonces donde tenemos que hacer el cambio o esa sustitución o ese cambio de variable, ¿no? Aquí proponemos si w es igual a u', entonces w' va a ser v', ¿no? v', quedó igual. v'. Ahora sí. Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución, que queda que y, al hacer esa sustitución, queda que y1 ahora es w' más 2y1' más p. Voy a quitarle la dependencia en x, ¿no? Simplemente para comodidad, ya no está escribiendo tanto p de x. P y1 y aquí debe ser w igual a 0. Entonces nosotros tendríamos que resolver en una ecuación. Esta es una ecuación ya diferencial de primer orden, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea de primer orden, esa ecuación es una ecuación de variable separable. Igual podríamos ocupar el factor integrante. Entonces, cuando nosotros resolvemos esa ecuación, como es de primer orden y homogénea, nosotros podemos encontrar esa solución mediante una variable separable, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿qué quiere decir? Para hacerla de variables separables, y1, la derivada de w con respecto a x, más 2 y1' más p de y p de y 1 y w, ¿no? Igual a 0. Entonces, si nosotros separamos variables multiplicando todo por el diferencial de x y haciendo operaciones, vamos a poder encontrar que dividiendo primero entre y1, ¿no? Si nosotros dividimos entre y1, quedaría de x más 1 entre y1, 2 y1' más p entre p por y1, w igual a 0. Y ahora entonces, si nosotros ahora multiplicamos y hacemos las operaciones, podemos encontrar que esta ecuación, en términos de al separar las variables, nos queda de esta siguiente forma, ¿no? De w entre w más 2 veces y1' entre y', diferencial de x, más p, diferencial de x, y esto es igual a 0, ¿no? Lo único que estamos haciendo es multiplicar este por este y este por este, se van, y separar las variables, no todo lo que tenga w, todo lo que tenga x. Entonces esta es fácil llegar de esta ecuación a esta simplemente haciendo pues las operaciones necesarias, ¿no? Pues de aquí se ve rápidamente, se puede ver, ¿no? Como que tenemos que hacer, pues simplemente ya tenemos. Puedo poner este como en menos o directamente multiplicar. Si multiplicamos por un diferencial, aquí se va el diferencial, aquí va a quedar el diferencial, y si multiplicamos por el diferencial y dividimos entre w, es decir, ¿qué es lo que hacemos?
A esta expresión la multiplicamos por este término dw entre w. Si toda esta expresión la multiplicamos por esta, automáticamente me va a quedar esta expresión, ¿no? Ok, entonces aquí pues esta es ya de variable separable, entonces simplemente nosotros integramos. Si nosotros integramos, podemos encontrar que aquí este es el logaritmo. Este es el logaritmo de w, ¿no? Más 2 veces esta integral. Bueno, a esta expresión, si nosotros la integramos, quedaría esta integral por esta otra integral, esta integral y la integral de este término. La primera integral es el logaritmo de w. Cuando nosotros tenemos la integral de una función de x o f' de x entre f de x diferencial de x, esto siempre va a ser, esta integral pues siempre va a ser el logaritmo de la función de x, ¿no? Más una constante. ¿Por qué? Pues si hago un cambio de variable, pues automáticamente yo propongo que f de x sea u. Entonces al hacer esto pues voy a quedar que rápidamente queda como u de du, y entonces esta es el logaritmo, ¿no? Entonces siempre que se tenga esta expresión, una función una derivada entre su función respecto a la variable de integración, la misma de todas, es el logaritmo de esa función, ¿no? Por eso es que aquí se obtiene más 2 veces, que es el logaritmo de ¿qué? De y1, ¿no? Obviamente todos aquí tienen su constante de integración, que solamente vamos a tomar una constante de integración. Y ahora este es igual, pues simplemente aquí no sé cuánto vale p de x. Dependiendo del valor de p de x, pues la integral de p diferencial de x, y esto es igual a una constante. Entonces aquí haciendo las propiedades de los logaritmos, este se puede pasar como logaritmo de w más logaritmo de y1 al cuadrado por la propiedad de logaritmos, más, bueno, ya lo vamos a poner directamente, ¿no? Vamos a pasar porque al final de cuentas tenemos que despejar, menos esta integral p de x más mi constante de integración. Propiedades a través de los logaritmos, eso es logaritmo de w por y1 al cuadrado, ¿no? Va a ser igual a menos esta integral. Ya no le pongo la p diferencial de x más mi constante de integración. Lo que implica que si yo le saco la exponencial a todo eso, me quedaría como la exponencial del logaritmo de wy1 al cuadrado, pues igual a la exponencial de menos la integral de p de x más una constante esto es igual a e a la menos la integral de p a la de x multiplicado por e a una constante. Este truco ya lo hemos hecho muchas ocasiones. Entonces esto es igual a una constante, esto es una constante, la exponencial de una constante pues es una constante, y lo ponemos aquí. E a la
menos la integral de p de x, ¿no? La exponencial es la función inversa del logaritmo, por lo tanto esto simplemente es W por Y1 al cuadrado. Esto es igual a C1 e a la menos la integral de p de x. Ahora sí lo pongo acá porque ya son pocos términos, ya puedo escribirlo otra vez, ¿no? Esta integral. Ok, entonces W, ¿cuánto vale? Pues simplemente W es igual a C1 e a la menos la integral de p de x, diferencial de x, entre y1 al cuadrado. Pero recuerdan, W1 era U', por lo tanto U', por lo tanto U va a ser la integral de U' respecto a X, ¿no? Sería la integral de todo esto. Entonces sale la constante de aquí, solamente queda 1 por la integral de todo este término, e a la menos p de x, diferencial de x, entre y1 al cuadrado. Y obviamente aquí tiene que ir mi otra constante de integración. Entonces por aquí simplemente tendremos que jugar con la parte de las constantes, de tal forma que la otra solución, la nueva solución sea ya tengo aquí cuánto vale U, por lo tanto Y2, bueno, Y tendría que ser U por Y1, ¿no? Entonces aquí lo que tendría que ser, bueno, aquí rápidamente para que se entienda, Y, que sería la multiplicación de todo este término por Y2, ¿no? Que sería C1 Y1 por la integral de E a la menos integral de P de X, diferencial de X, entre Y1 al cuadrado más C2 Y1. Aquí, entonces aquí tendremos que ver las condiciones para que esta función Y2 sea linealmente independiente. Observemos Y1 aparece aquí, entonces para que no aparezca en la Y2, esta C2 forzosamente tiene que ser igual a 0 para que sean linealmente independientes. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Por lo tanto C2 vale 0 y por comodidad pues hacemos que C1 valga 1. Por lo tanto, entonces ahora sí la Y2, que es U1 por Y1, tal que Y1 y Y2 son linealmente independientes, es esta de aquí. Y2 es igual a Y1 multiplicado por E a la
menos integral de p con respecto a x entre y1 al cuadrado. Y esa sería mi solución que yo estoy buscando, ¿no? Dada una solución, ¿cuál solución? Dada la solución y1, que tiene cualquier forma, yo puedo encontrar una y2 de tal forma que y1 y y2 sean linealmente independientes. Esta sería la y2 de tal forma que esto es linealmente independientes. Deberías llamarte Bob Elegante. Bueno, entonces el caso, hasta aquí el caso general, ¿no? Yo ya tengo, recuerda, el problema o la finalidad aquí era encontrar a partir de una solución. La idea de esto es, en el caso general ya me pasé aquí, a partir de una ecuación homogénea de segundo orden, dada una solución, yo encontrar otra solución de tal forma que y1 y y2 sean linealmente independientes. Entonces, para eso se ocupa pues simplemente el proceso de reducción de orden. Tenemos que suponer que la y2 va a ser una función por la solución 1, la que sabemos. Sustituimos y al sustituir aquí vemos que nos va a quedar una ecuación de este tipo, ¿no? Una ecuación en la que ya solamente hay segunda derivada y primera derivada, por lo que podemos nosotros automáticamente, aquí lo importante es que desaparecieron los términos en u, por lo tanto eso es lo que nos permite hacer el cambio de variable o sustitución, que ya no tenemos términos en u. Si no tenemos términos en u, al hacer esta sustitución que aparece aquí, esa ecuación de segundo, esa ecuación diferencial homogénea de segundo orden se transforma en una ecuación diferencial homogénea de primer orden, la cual podemos resolver con variable separable, y pues simplemente encontramos el valor de w. El valor de w, recordemos que era u', regresamos ahora sí a nuestra variable inicial y proponemos las condiciones de tal forma que esta nueva y sea, o la y2 que voy a encontrar, sea linealmente independiente, y es donde tenemos que encontrar las condiciones de C1 y C2 para que sean linealmente independientes, y automáticamente con esas condiciones encontramos el valor de y2. Es que sí entendí la referencia. Interesante, ¿no? Dada una solución yo puedo encontrar mi segunda solución. Bueno, pues esto es el proceso de reducción de orden, el cual, como les digo, ojalá que lo entiendan, porque tendremos que ocuparlo para las soluciones de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, cuídense mucho porque esto ya se hizo bastante largo, y ánimo. Bye.